Como es evidente, el personaje que tenemos aquí, José María Aznar, no necesita presentación, pero me voy a limitar a una serie de datos que pueden contextualizar un poco más su figura, tanto política como personal. En este contexto que nos ha traído aquí, llama la atención una frase dicha por él, en la que afirma que la lucha contra el terrorismo ha marcado su biografía tanto personal como política, con lo cual es evidente que hoy vamos a poder hablar sobre el asunto de este curso de verano de la Fundación, y lo vamos a poder hablar con una persona que conoce muy bien ese mundo y que, después de ser presidente del Gobierno de España, también, como él mismo dice, se dedica a pensar sobre política y a analizar la política de nuestros tiempos. Como saben, José María Aznar, después de ser presidente de la Comunidad de Castilla y León, fue presidente del Gobierno de España en un periodo que son importantes las fechas, desde mayo de 1996, son 2 legislaturas, hasta abril de 2004. En ese contexto, en el contexto del terrorismo que nos ocupa, destacar algunos hitos que yo creo que fueron importantes en la historia de España en relación con el terrorismo. El secuestro de Ortega Lara, que fue unos meses antes, cuando todavía gobernaba el Partido Socialista con Felipe González como presidente, fue secuestrado Ortega Lara. Como saben, fue en enero de 1996 hasta julio de 1997 que fue liberado. También un suceso que el propio presidente ha comentado que le impactó y que estuvo en contacto siempre con su familia, con el propio Ortega Lara, una vez realizada su liberación. Posteriormente, se habla de, como respuesta a la liberación de Ortega Lara, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el asesinato de Blanco y el chantaje al Estado, el nacimiento del espíritu de Hermoa, y todo eso después del propio atentado que sufrió el presidente, del que salió ileso por un coche bomba puesto por la banda terrorista ETA. Con esta contextualización vengo a referirme a la importancia de su mandato y cómo todos esos hitos que he comentado tuvieron un efecto en la sociedad, especialmente a raíz del espíritu del nacimiento del llamado espíritu de Hermoa, que cambió la forma en la que la sociedad española y la vasca veían el problema del terrorismo de ETA. Sin más, solamente algunas frases para seguir contextualizando su figura. La figura del presidente Aznar habla, como ya he dicho, de cómo le ha marcado su biografía política y personal la lucha contra el terrorismo, el compromiso ético que reclama en la lucha contra el terrorismo, sea cual sea su procedencia. Siempre se ha hablado de la generosidad, que incluso comentada por él en algunas declaraciones, pero insistiendo en que se puede ser generoso, el Estado puede ser generoso, afirma, con los que abandonan las armas, pero nunca a costa de los derechos de las víctimas ni a costa de pervertir la ley, que el terrorismo yihadista exige cooperación internacional, y al hilo de ese terrorismo también otro hito que indudablemente está todo en nuestra memoria del atentado del 11M, días antes de las elecciones generales, y otra frase más de que los terroristas yihadistas nos odian por lo que somos, no por lo que hacemos. Y ha hablado en alguna ocasión del fracaso de los modelos de integración cultural y cívica, sobre todo en Europa. Así que yo creo que, aparte de tener la suerte de poder escuchar a una persona que fue presidente del Gobierno durante 8 años, también una persona que conoce perfectamente el asunto que les ha traído a todos ustedes aquí, y que yo creo que lo que mejor podemos hacer es escucharle, y ya posteriormente tendremos un debate, podrán hacer una serie de preguntas en unas tarjetas que creo que tienen en sus asientos, y para poder ir moderando ese diálogo que mantendremos con el presidente. Muchas gracias, presidente, por estar aquí, y la palabra es suya. Decirles que, como saben, pues en algunas de mis actividades, yo quiero recordar que llevo 14 años o casi 15 años ya retirado de la vida política activa, aunque algunos no se lo crean, pero es verdad. El otro día me preguntaba un
personaje muy importante, un intelectual muy importante europeo. Cuando salíamos del campus de la Fundación FAES, en el Escorial, en Madrid, me preguntaba, ¿cómo es posible que 15 años después de salir del gobierno ustedes todavía tengan 50 periodistas en la puerta? Y digo, pues mire usted, algo raro pasa en España, porque si no, no tendría mucho sentido eso, ¿no? Lo que quiero decirles es que, como saben, yo creé una fundación, la Fundación FAES, en el año 1989, o sea que vamos a cumplir 30 años ya el año que viene, y no contento con eso, que celebra un campus todos los veranos, en el Escorial, en esta ocasión, y no contento con eso también creé hace 3 años o 4 años el Instituto Atlántico de Gobierno, que es una escuela de políticas públicas, diferente de la fundación. Lo primero es una fundación, lo segundo es una empresa privada, que va a iniciar ya el año que viene su 4º máster en políticas públicas y en liderazgo y en gobierno, y que hace sus programas ejecutivos, sus cursos, y que organiza también durante el mes de junio la Semana Atlántica, que está dedicada pues, a debatir sobre las cuestiones estratégicas importantes en el mundo. Digo esto con permiso de los presentes y organizadores para decirles a los alumnos también que lo tengan en cuenta para el año que viene o para otros años, que tengan en cuenta que tienen una oportunidad en el Campus FAES y tienen también una oportunidad en la Semana Atlántica de Gobierno, ¿no? Y yo creo que se cumple una tarea también expandiendo todas estas cosas, que es muy importante en el debate del mundo de las ideas en la actualidad. Yo me voy a permitir la libertad de hacer algunas consideraciones generales más allá del tema que el director del Diario Sur nos ha presentado, pero luego podemos concentrarnos en eso hablando, podemos concentrarnos hablando de las cosas que quieran. Pero yo quiero decirles que yo soy de los que creen que vivimos en un mundo terrible, que vivimos en un mundo lleno de problemas, que vivimos en un mundo lleno de dificultades, si no fuera porque es el mundo mejor que ha existido nunca. Entonces, el mundo en el que vivimos es el mundo en el que se han producido unas transformaciones extraordinarias, tomadas como referencia 100 años antes o 200 años antes, tómanlo como en la época que quieran. Pero si ustedes analizan las cuestiones esenciales que afectan a los seres humanos, si afectan, por ejemplo, la perspectiva de vida, por ejemplo, la calidad de vida, por ejemplo, el acceso a la salud, por ejemplo, el acceso a la educación, por ejemplo, el acceso a bienes materiales, por ejemplo, la lucha contra las enfermedades, por ejemplo, los riesgos de confrontaciones generales de guerras. Todo eso ha supuesto un cambio extraordinario en la vida de nuestro mundo, concentrado en muy poco tiempo, ¿no? Si ustedes miran cuál es la esperanza de vida a finales del siglo XIX o cuál es la esperanza de vida a comienzos del siglo XXI, verán que el cambio es espectacular. Si ustedes miran que hace 100 años el 90% de la población mundial vivía por debajo del umbral de la pobreza, era pobre, y hoy solamente el 10% de la población mundial vive por debajo del umbral de la pobreza, el cambio es espectacular. Me dirán, bueno, el 10% es mucho. Digo, sí, el 10% es mucho, pero es menos que el 90%. Me dirán, el 10% son 900 millones de habitantes. Sí, son 900 millones de habitantes. Y hay que hacer mucho por 900 millones de habitantes. Pero no hay que olvidar que entonces era el 90% de la población del mundo la que vivía bajo el umbral de la pobreza. Y si uno mira todo en la aceleración de todos esos cambios, pues significa que vivimos en un mundo con enormes dificultades, con enormes riesgos, con enormes problemas, pero que vivimos en el mejor de los mundos que hemos vivido en términos de lo que significan expectativas, posibilidades del ser humano como tal y su desarrollo en todos los ámbitos. Bien, eso marca una visión del mundo, marca una idea del mundo en la cual efectivamente dices, bueno, a partir de ese momento tenemos que intentar salvaguardar aquellos elementos positivos y hacerlos viables, hacerlos posibles, hacerlos duraderos, que nos han traído hasta aquí. Y naturalmente tenemos que saber que afrontamos muchos otros problemas y enormes desafíos por delante, y que el mundo de hoy, siendo el mejor, probablemente es el mundo al que más riesgos tiene por delante, incluido el de su propia posibilidad de autodestrucción. Entonces uno tiene riesgos muy importantes desde el punto de vista de lo que significa
la asunción, y ahora me referiré a eso, la asunción, la comprensión de toda la revolución tecnológica y digital que se está produciendo, o lo que significan los desafíos fundamentalmente relacionados con la amenaza terrorista, por ejemplo, y sus nuevos planteamientos y sus nuevos métodos de actuar, o lo que significan las cuestiones relacionadas con cambios en el clima, con el cambio climático, o lo que pueden significar las explosiones demográficas que se producen en una parte del mundo y, en cambio, los inviernos demográficos que se viven en otra parte del mundo y que hacen que, efectivamente, los problemas sean de mucha más difícil determinación. Si ustedes miran eso y se concentran en eso, verán, por ejemplo, cómo se ha producido y estamos viviendo una revolución que es la revolución mayor de la historia de la humanidad en el tiempo más breve posible. Citaba el director del Diario Sur que yo salí del gobierno voluntariamente, dicho sea de paso, en el año 2004. En el año 2004 no existía ni Amazon, ni Google, ni Facebook, ni Twitter, ni LinkedIn, ni ninguna de estas cosas, ni Alibaba, nada. Esto se ha producido en 10 años y ha transformado la vida económica, la vida política, la vida social, los hábitos individuales, la situación de las familias, la expectativa de trabajo de las personas. No se había producido esa revolución tan grande, tan importante, cuando se produce la revolución industrial. No se produce cuando se crea la imprenta. La imprenta da lugar luego a otras consecuencias que acaban en la estabilidad de la paz de Westfalia, pero que producen durante 150 años después de la Reforma guerras continuas en Europa, que era el continente entonces de referencia y sigue siendo todavía ahora en parte. No se produjo, como digo, durante la Revolución Industrial, no se produjo tampoco con la Ilustración, aunque se producen revoluciones muy importantes, como es primero la Revolución Americana y después la Revolución Francesa. Nunca se había producido una revolución como esta. ¿Cuál es el factor diferencial más importante, el más relevante, sobre el cual tenemos que pensar todos en una revolución en la que estamos en sus comienzos? Porque en este momento una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es, para lo que viene, que es el desarrollo completo de la inteligencia artificial, para lo que viene, ¿estamos preparados para entenderlo y para asumirlo? ¿O todavía no? La respuesta, en mi opinión, es que todavía no, y eso marca un desafío extraordinario. Pero, en mi opinión, el mayor desafío sobre esta cuestión es que de todas esas revoluciones, esta es la primera revolución en la que por primera vez puede no estar bajo el control de la razón humana. Y eso es algo absolutamente nuevo en la vida de la humanidad. No digo nuevo en la historia del mundo, digo nuevo en la vida de la humanidad. Y cuando se produce una revolución en la cual puede no estar, no digo que no vaya a estar, digo que puede no estar bajo la razón humana, porque la imprenta los tuvo, la revolución industrial los tuvo, todas las revoluciones lo han estado, pero esta corre ese riesgo con el desarrollo colosal de la inteligencia artificial. Estamos ante un mundo lleno, pues efectivamente, de unos desafíos y de unas incertidumbres que, como decía antes, es el mejor de los mundos que se ha conocido, pero también es el que afronta los riesgos más desconocidos y más peligrosos desde el punto de vista de su propia supervivencia y de su propio desarrollo. Y por eso hacemos muy bien en discutir sobre ideas. Esta revolución tecnológica, como decía, produce varias consecuencias determinantes en la política, en la economía, en la cultura y en la sociedad, ¿no? Son las famosas 3 Ds: disrupción, desintermediación y descentralización. Y eso está afectando de una manera brutal, no solamente a las economías. Si ustedes miran las economías, todo hoy es prácticamente, mucho es economía digital, pero se discute cómo las antiguas industrias manufactureras han dejado de existir para pasar a la revolución digital, pero los bancos se tienen que transformar en digital, las cadenas de
de mercancías, todas se tienen que transformar en digital, todo se puede hacer digitalmente. La disrupción significa eso, que vivimos en un proceso que absolutamente es eso, es que cambia completamente los parámetros y las reglas del juego. Las viejas jerarquías, las antiguas jerarquías políticas, económicas y sociales en las cuales habíamos sido razonablemente educados y estábamos viviendo, están siendo sustituidas. La desintermediación significa que, por ejemplo, en la vida política o en la vida económica, todos los cuerpos intermedios que había entre el ser humano, entre el individuo, entre la persona y los estados o las naciones o los gobernantes, tienden a ser transformados también. Pongamos dos ejemplos que están aquí presentes. Uno, los partidos políticos, por ejemplo. Una de las crisis de las democracias liberales es la crisis de los partidos políticos, porque su papel de intermediación está transformándose completamente. El segundo, pueden plantear los partidos políticos o los sindicatos, o las organizaciones empresariales, o cualquier organización de usuarios, o los medios de información, que eran el factor esencial de intermediación desde el punto de vista de opinión pública, y viven en un proceso de transformación evidente. ¿Por qué? Porque se ha producido la tercera D, y es la descentralización del poder. Jamás el poder político, económico y social, a pesar de lo que se diga, jamás ha estado tan distribuido como ahora. Jamás. Nunca. Y esa distribución no significa que las consecuencias que se puedan producir de esa distribución sean siempre buenas o tengan por qué ser siempre positivas. Digo que nunca la gente en todo el mundo ha tenido las capacidades de decisión y de influencia política como tiene en este momento. Y eso se debe a la revolución tecnológica. Y eso se debe a que cualquiera de ustedes, con su teléfono móvil, puede opinar, decidir, hablar, manifestar su opinión sobre cualquier cosa, en cualquier sitio del mundo, con gran inmediatez y sin ninguna consecuencia para el que manifiesta su opinión. Es decir, que ese mundo tiene sus partes muy positivas, pero también es un mundo basado esencialmente en la irresponsabilidad, que eso crea otros problemas distintos. Piensen ustedes, por ejemplo, que el 50% de los norteamericanos, por ejemplo, se informan, más del 50% de los americanos se informan a través de Facebook. Pero Facebook no distingue si una noticia es falsa o una noticia es veraz. Y no le importa si es falsa o es veraz. No distingue si una noticia es cualitativamente buena o no es cualitativamente buena. No le interesa absolutamente nada. Solamente le interesa el control de las situaciones y el control de usuarios, para ejercer otro tipo de control. La cuestión fundamental es si las jerarquías clásicas van a ser sustituidas por estas redes sociales bajo el mandato de la irresponsabilidad, pero que están sujetas a una jerarquía, o si por el contrario tenemos que reinventar nuevas jerarquías que garanticen que el mundo no va a seguir desordenándose, sino que puede vivir razonablemente ajustado a unas reglas de futuro en medio de esta revolución. Lo tercero que quiero manifestarles y que quería comentarles con esta reflexión es los conceptos geoestratégicos que hoy vivimos en el mundo, que también están cambiando como consecuencia de todas estas consideraciones. Después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética, quedó un único orden, una única superpotencia en el mundo, que eran los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América eran una potencia, llamémosle, liberal, abierta, democrática, y se intentó, que había creado un sistema de instituciones, el orden mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída del muro de Berlín, al quedarse como superpotencia, los norteamericanos intentan recrear el nuevo orden del mundo. Se produce, mientras tanto, por otras circunstancias, unos cambios en el mundo extraordinariamente importantes como consecuencia de la globalización, como consecuencia de la revolución digital.
Pero los dos datos más importantes que se están produciendo geoestratégicamente en el mundo son los siguientes. El primero es la tendencia aislacionista de los Estados Unidos de América, la tendencia a ausentarse de los problemas del mundo y concentrarse en los problemas domésticos. Esa es una tarea, esa es una tendencia que siempre ha existido en los Estados Unidos y no es una tarea que afecta a la actual administración, al actual presidente, también afectaba a la anterior. Pero esa es una tendencia creciente, efectivamente, en los Estados Unidos. Otra cosa distinta es que la puedan hacer y en qué condiciones la puedan hacer. Cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, define una posición de los Estados Unidos que la define como leading behind the scenes, liderar desde detrás, está diciendo que está renunciando a ejercer el liderazgo clásico de los Estados Unidos y que quiere concentrarse en otros problemas domésticos en su casa. Cuando el presidente Donald Trump dice Make America Great Again, está diciendo lo mismo que el presidente Obama con otras palabras. Las consecuencias estratégicas son esas. Pero aparece una fuerza emergente extraordinaria. La fuerza emergente es China. Y China cambia la política, la economía del mundo. De tal modo que el mundo del futuro va a estar concentrado esencialmente, en mi opinión, en los desarrollos paralelos, o no paralelos, pero en los desarrollos de los Estados Unidos y de China. Hoy China no está en condiciones de plantear un desafío global a los Estados Unidos, por muchas circunstancias en las cuales ahora no voy a entrar, pero sí, naturalmente, se ha convertido en el competidor más importante. Uno de los elementos más interesantes de estudio de los académicos norteamericanos en este momento es si los Estados Unidos en China van a ir en el futuro en rumbo de colisión o en rumbo solamente de competencia, pero de coordinación. Hoy, en líneas generales, el rumbo apunta hacia la colisión, pero digo solamente apunta. La gran cuestión es si la colisión es inevitable o no inevitable. Y ahí es donde los académicos y los estudiosos, y tengo que decir que en estos terrenos que son ahora esencialmente a los que yo me dedico, que son terrenos apasionantes, llaman la trampa de Tucídides. Tucídides, como saben, fue el gran historiador clásico griego que escribe la Guerra del Peloponeso. Y escribe la Guerra del Peloponeso no para reseñar, no para los griegos de entonces, escribe la Guerra del Peloponeso como enseñanza para las generaciones y los mundos futuros. ¿Qué era la trampa de Tucídides? ¿Y qué era la Guerra del Peloponeso? La Guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Esparta era el poder establecido, Atenas era el poder emergente. Atenas es un poder tan emergente que introduce e inocula el miedo en Esparta de perder su posición preeminente. Y entonces las decisiones políticas que se toman en Atenas y el miedo que se instala en Esparta hace que ocurra la trampa de Tucídides, es decir, que el conflicto sea inevitable, y es decir, la guerra del Peloponeso y la destrucción de la hegemonía clásica griega en ese momento. La guerra la acaba ganando Esparta, pero a un precio tan brutal que efectivamente la pregunta es si caer en la trampa, o si la trampa es inevitable o la trampa es evitable. La conclusión es que la trampa es evitable, pero también dicen los estudiosos que en los últimos 500 años ha habido 15 casos de poderes establecidos que han sido desafiados por poderes emergentes. De esos 15 casos, 10 han terminado en guerra y 5 no han terminado en guerra. Quiero decir que no está garantizado cuál sea el destino de esas. Lo que hace falta es que no se caiga en la trampa de Tucídides, es decir, que no sea inevitable. Pero esos dos gigantes son los dos gigantes que en este momento tienen más influencias en el mundo, todavía uno más desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de la fuerza que tiene estratégicamente desplegada, etcétera, etcétera. Y todo lo que estamos viendo en el mundo pasa por ser una pugna en gran medida de todas estas cuestiones. Hoy China no es todavía una potencia
expansionista en lo militar, excepto en las garantías que quiere establecer en su alrededor y en el mar del sur de China, pero sí es una potencia totalmente expansiva en lo económico, totalmente expansiva en la inversión, totalmente expansiva en la penetración en muchos lugares. Si los europeos supieran, por ejemplo, todo aquello que ya está en China, en manos de chinos, hoy en Europa, se quedarían absolutamente sorprendidos. Y si, por ejemplo, pensasen que en términos de energía, con todas estas cosas que se dicen, bueno, pues el coche eléctrico, las baterías de no sé qué, las baterías de no sé cuánto, de no sé qué, pues miren ustedes, prácticamente todas las baterías del mundo se fabrican en China. En Europa no se construye ni una sola batería. Y entonces se puede decir, un coche eléctrico sin duda va a contribuir mucho más a la limpieza del medio ambiente que otros. Y no quiero entrar en debates recientes que se han producido en España. Simplemente hay que saber que todo eso tiene sus consecuencias desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la relación del mundo. Bueno, yo les digo esto porque los demás, en ese mundo, en ese doble mundo de gigante, luego los demás tenemos que acoplarnos, ¿no? Es decir, la Unión Europea tiene que acoplarse. La Unión Europea vive en este momento momentos de dificultad. Momentos de dificultad porque la historia del mundo se ha basado esencialmente después de la Segunda Guerra Mundial en la relación entre los Estados Unidos, Europa y algunos aliados en Asia, como el caso de Japón. Ese ha sido el orden mundial. Y eso está siendo puesto en cuestión. Y está siendo puesto en cuestión por los Estados Unidos y está siendo puesto en cuestión por los propios problemas y alguna debilidad que tiene y algunas debilidades de la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea en este momento, si vosotros queréis mirar, la Unión Europea es un invento extraordinario. Y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es el mejor invento y la mejor cosa que nos puede haber ocurrido a los europeos. Y por eso hay que preservar la existencia de la Unión Europea por encima de todo. Pero hay que hacer una Unión Europea viable, hay que hacer una Unión Europea útil, y no hay que hacer una Unión Europea empeñarse en lo imposible. Y entonces la Unión Europea hoy está bajo el asalto de lo que significan fenómenos populistas, bajo el asalto de lo que significan fenómenos nacionalistas, pero tiene varios problemas muy importantes que encarar. Unos son las consecuencias del Brexit. No quiero entrar en ello, pero evidentemente es una decisión muy importante. Se puede decir que el Reino Unido siempre ha estado con un pie dentro y un pie fuera, siempre ha tenido un estatus especial. El Brexit yo creo que es una muy mala decisión, y una muy mala decisión especialmente para los británicos, y mi opinión es que solamente es posible un Brexit duro, y si el Brexit no es duro, el Brexit no tiene ningún sentido. Pero luego hay otros muchos fenómenos, es decir, miren ustedes las cuestiones relativas, por ejemplo, a la inmigración, las migraciones, como se dicen ahora, la inmigración, y a lo que estamos viviendo, y que ha producido un colapso en Europa prácticamente enorme, que ha llevado a que el espacio, uno de los mayores aciertos europeos, el espacio Schengen, sea puesto en cuestión, entre otras cosas por razones de seguridad, y que no deriva solo de cuestiones de refugiados por conflictos en Oriente Medio, en Siria o en Líbano, o en Libia, deriva también efectivamente de la explosión demográfica que se produce en muchos países. Tengan en cuenta este dato. Ahora mismo en África viven 1.400 millones de personas. En el año 2050 en África van a vivir 2.400 millones de personas. O sea, en 30 años va a haber 1.000 millones más de habitantes en África, que es una población además extraordinariamente joven. Y entonces, hoy todavía el 70% de los africanos no tienen acceso a electricidad, por ejemplo. Yo participé hace años, y hago esta pequeña digresión, porque hace años en una iniciativa que era una iniciativa muy interesante, que se llamaba One Laptop per Child, One Laptop per Child, un ordenador para los niños. Y efectivamente, se hizo un ordenador pequeño, con baterías pequeñas, y se repartieron muchos de esos ordenadores por países africanos.
¿Saben ustedes para qué utilizaban los ordenadores? El ordenador, mientras duraba la batería, era la única luz que tenían en la casa. No lo utilizaban para conectarse con nadie, lo utilizaban para tener luz. Bueno, quiero decir que cuando se plantean los debates europeos, los europeos, también los españoles, tenemos que ser conscientes de lo que tenemos enfrente y de cómo podemos organizar eso. Y de cómo eso va a afectar a una Europa que vive en un invierno demográfico, en medio de una revolución tecnológica y que puede, como temen muchos europeos, hacer perder la identidad y los valores culturales en Europa. Por eso se producen reacciones populistas y por eso se producen reacciones nacionalistas. Y por eso las democracias liberales hoy están otra vez bajo asedio, en crisis, con muchos enemigos. Hoy, aunque parezca mentira, las democracias iliberales, como las llaman, son una alternativa. Y los regímenes autoritarios son considerados también como una alternativa. Si a eso le unen los problemas políticos que hay que manejar en Italia, que hay que manejar en España, que hay que manejar en Francia, las dificultades políticas en Alemania, la imagen, como siempre, de los rusos al final, incluso después de la entrevista entre el presidente Trump y Vladimir Putin, todas estas, pero sobre todo, si uno mira los problemas y la debilidad en este momento del lazo atlántico, es muy complicado. Es la primera vez en la historia, después de la Segunda Guerra Mundial, y probablemente antes, que un presidente de los Estados Unidos declara a Europa enemiga. Y no solamente le declara enemiga, sino que le declara una guerra comercial. Y claro, declarar guerras comerciales a tus aliados en términos políticos, económicos, comerciales, estamos hablando de cuestiones que efectivamente cambian y transforman el panorama de la humanidad. Y también en eso cuentan los factores de seguridad. Yo siempre digo que los españoles tenemos muchas cualidades y tenemos muchas virtudes, pero hay dos que no nos acompañan a veces demasiado y que a mí siempre me han preocupado. Una es que tendemos a ser poco perseverantes. Es decir, nos cansamos enseguida de las cosas. ¿Por qué? Porque las damos por hechas. Yo recuerdo que cuando España entró en el euro, en el año 2000, año 2002, yo recibí por primera vez, se reunió en el Banco de España, el Comité de Gobernadores del Banco Central Europeo. Y yo le dije, mire usted, nosotros hemos llegado al euro, hemos llegado muy brillantemente, mucho más brillantemente que otros, algunos no se lo creía nadie, pero lo hemos hecho. Pero a mí lo que me preocupa es ahora, porque ahora viene el cambio completo de las reglas del juego. Y lo que tenemos que hacer ahora es perseverar, es decir, no cansarnos en absoluto, sino al contrario, cumplir más que nunca las reglas del juego establecidas por el euro. Bueno, pues no se hizo. Y esa fue una de las causas de la durísima crisis que tuvo que vivir España. No digo la causa, digo una de las causas que agravaron la crisis que tuvo que vivir España. La perseverancia no es una de nuestras cualidades más destacadas, ¿no? Y eso lo tenemos que recuperar, por ejemplo, a la hora de debatir sobre algunas cuestiones. Miren ustedes, es muy fácil hablar sobre la cuestión de la inmigración, pero hoy España ya es el país de Europa que recibe más inmigrantes. Ya no es Italia, ya es España. Tendremos que pensar sobre ese tema. Tendremos que discutir cómo eso se puede afrontar. Nosotros, como españoles, y también domésticamente. Hay gestos que pueden ser muy comprensibles, pero los gestos no hacen las políticas. Las políticas son las que hay que definir. Y entonces eso no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Y los españoles también tenemos, como todos los países, que definir qué posición queremos tener en este mundo que viene. ¿Qué es lo que queremos que sea? Si es que queremos que la nación española sea alguien en el mundo del futuro. Yo quiero que sea algo, y algo muy importante en el mundo del futuro, pero evidentemente esas son cuestiones fundamentalmente por decidir.
Y esas cuestiones de seguridad tienen mucho que ver también con las amenazas que recibimos desde otros sitios, y en particularmente por las amenazas de lo que ha sido el nuevo terrorismo. En el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, como todos ustedes saben muy bien, había un equilibrio del terror que tenía su máxima expresión en las siglas MAD, destrucción mutua asegurada, y ese equilibrio del terror, a pesar de ser del terror, le da una racionalidad. Había una racionalidad en las decisiones norteamericanas y en las decisiones soviéticas que de alguna manera, salvo caso catastrófico o de accidente, no iban a llevar a una confrontación nuclear que destruyera el mundo. Pero después de eso se ha producido una proliferación nuclear muy grande. Y lo que eran 4 o 5 potencias nucleares, ahora mismo son 10 potencias nucleares. Y de las cosas que estamos viviendo ahora más importantes, pues es la posibilidad de que haya elementos con capacidad nuclear en este mundo tan descentralizado del poder en manos de terroristas yihadistas. El terrorismo de ETA, el terrorismo de las Brigadas Rojas, el terrorismo de la banda Baader-Meinhof y otros terrorismos eran hijos de la Guerra Fría fundamentalmente, eran hijos esencialmente de la Unión Soviética. Pero cuando eso se intenta superar, y de hecho se supera, aparece el terrorismo de raíz islámica y aparece el yihadismo. Y son los ataques a las Torres Gemelas en septiembre del 2001, que cambia completamente. Y cambia completamente la dinámica del terrorismo. Antes el terrorismo, que busca siempre razones donde no las encuentra, donde no las hay, antes tenía unas técnicas. Pero hay algo que cambia completamente la técnica del terrorista, y es el terrorista suicida. Y lo que se llaman los lobos solitarios, y lo que se llama la posibilidad de utilizar las redes sociales, todas esas cosas cambian. Y los atentados en París, los atentados en Londres, los atentados en todos los sitios, hacen que esa amenaza sea una amenaza que sea una realidad. Y se puede decir, ¿se ha avanzado muchísimo contra esa amenaza? Sí, hasta el punto de que se había establecido un califato en Siria, y ese califato, el del ISIS, ha sido destruido. Pero eso no significa que la amenaza terrorista o la amenaza en relación con la seguridad no siga produciendo unos efectos importantísimos. Y, sin olvidarnos, que esas personas pueden acceder no solamente a los medios más destructivos, sino que hay un factor nuevo que no se enseña en los mapas, pero que es determinante en estos momentos, que son los problemas de la ciberseguridad, del ciberterrorismo y de los ciberataques. Yo siempre digo, y termino con esto, porque me parece que me estoy alargando demasiado, yo siempre digo que a mí me gusta mucho la geografía, también la historia, porque creo que la historia y la geografía son imprescindibles para entender las cosas. Entonces yo digo, si esto fuese un mapa del mundo, nosotros podríamos entender muchas cosas en ese mapa del mundo, mirándole. Hay una historia muy entretenida del que fuera ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, Andrei Gromyko. Andrei Gromyko fue ministro durante muchos años. Fue ministro con Stalin, fue ministro con Khrushchev, fue ministro con muchos años. Y tenía, como eran todos los grandes despachos de los soviéticos de la época comunista, tenía un despacho que entrabas en el despacho el lunes por la mañana y llegabas a la mesa del ministro el miércoles por la tarde. Pero después de todo eso tenía un cuartito a su lado, al lado, que abrías una puerta y tenía un cuarto con una silla y un mapa. Y él decía, aquí es donde paso la mayor parte del tiempo, porque si me quiero enterar de lo que pasa en el mundo, yo tengo que ver ese mapa. Pero hoy, si aquí tuviésemos ese mapa del mundo, ¿qué le faltaría a ese mapa? Pues le faltaría otro mundo, que es el mundo del ciberespacio, que es el mundo de la ciberseguridad, que es el mundo de los ciberriesgos. Ese mundo no aparece en los mapas, pero existe. Y sobre ese mundo las sociedades modernas se protegen todos los días. Y no debemos dar por descontado que esa protección siempre va a funcionar. Puede ocurrir que no funcione. Y puede ocurrir que con un ciberataque, como ya ha existido en otros momentos, y eso es terrorismo también, se colapse
países enteros, se colapse las fuentes esenciales de funcionamiento de una sociedad y sea muy difícil repararlas. Y eso produce, evidentemente, unos riesgos políticos de mayor envergadura. Bien, termino con dos reflexiones finales, que para mí son muy importantes. Aquellos que creemos en la democracia liberal, tenemos que ser conscientes que hoy vivimos tiempos difíciles para las democracias liberales y que lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es reforzar todos aquellos aspectos que hacen de la democracia liberal el mejor de los sistemas políticos que han existido nunca, el que más estabilidad, prosperidad y seguridad ha producido al mundo. Y en segundo lugar, tenemos que ser conscientes que las respuestas equivocadas del populismo o del nacionalismo no pueden ser las respuestas que garanticen un mundo con cierto orden en el futuro, sino que justamente la expresión de aquellos principios que han anudado fundamentalmente la estabilidad y prosperidad del mundo durante las últimas décadas es lo mejor que nos puede pasar. Volver otra vez a hablar de libertades, de derechos humanos, de tolerancia, de democracia, de separación de poderes, de igualdad de géneros, de pluralismo, es muy importante. Hacerlo posible es muy importante. Y luchar también contra las tiranías, no solamente de lo políticamente correcto, sino contra las tiranías que se pueden derivar del desarrollo incontrolado de las nuevas tecnologías, es una de las tareas más apasionantes que puede tener o que podemos tener los que amamos la libertad. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y vuestra atención.